la toma de Bakhmut por Rusia. Quiero presentar muy rápidamente el video, ya lo presentamos en otra oportunidad, pero a partir de este video y después de otro video más relativo a el estado actual de Bakhmut, ahí sí podemos realizar un comentario y comenzar la charla propiamente. 20 мая 23 года, 20.05.2023. Сегодня по полудню в 12 часов полностью был взят Бахмут. Я хочу сказать спасибо российскому народу, который нас поддерживал. Спасибо тем погибшим парням, которые погибли на этой войне. И военные, и наши бойцы ЧВК «Вагнер». Спасибо тем, кто сейчас с нами в строю. Те, кто не сумел продолжить контракт, и те, кто придут и будут воевать вместе с нами в будущем. Спасибо генералу Суровихину и генералу Мезенцеву, которые дали нам возможность провести эту тяжелую операцию. И спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что дал нам эту возможность и высокую честь защищать свою родину. Мы полностью взяли весь город от дома до дома для того, чтобы никто не мог педантично упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят. До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны. Bien, es el discurso o el anuncio de la toma con las explosiones de fondo aún. Fernando, ¿cuál es el significado de la toma de Bakhmut? ¿Podría determinar un punto de inflexión en la guerra? No creo con matices, me explico ahora. Ese no creo con matices. Y por eso, además está muy bien que haya salido ahí el jefe del grupo Wagner, Eugene Prigozhin, que no olvidemos, el grupo Wagner, para recordar a nuestros espectadores, el grupo Wagner es una compañía militar privada, es decir, mercenarios, para que nos entendamos todos, rusa. Hay más en Rusia, quiero decir, no es la única, lo que pasa es que con diferencia es la más importante de lejos, ¿no? Y que está haciendo una, digamos, cierta revolución en el ámbito de lo que son las compañías militares privadas, ¿no? En el sentido de que, por sus dimensiones, seguramente pueda tener hasta 50.000 hombres, por el uso de todo tipo de armas combinadas, etcétera. Está, digamos, transformando lo que hasta ahora venían siendo los grupos de mercenarios que hemos visto, por ejemplo, que tenía Estados Unidos en Irak, en Afganistán, las compañías como Blackwater, como DynCorp, etcétera. Bueno, pues este señor es el jefe, pero cuidado, es el jefe, es un empresario. Este señor, antes, en su vida llena de peripecias, fue el director de una compañía de catering que servía al Kremlin. De ahí su conocimiento... De ahí que lo llaman el cocinero, ¿no? El cocinero, de ahí el conocimiento directo de Putin, ¿no? Es decir, porque era el que le servía allí las cenas oficiales y tal, y este tipo de cosas. Bueno, es decir, que tiene línea directa con Putin, más o menos, el señor. Pero él no es un militar. O sea, es decir, que todo el tema de las decisiones militares que toma el grupo Wagner, él las preside, pero hay lo que llaman una especie de consejo de comandantes, es decir, el equivalente a generales, digamos, que se reúnen y son los que articulan y deciden y proponen y tal, qué tipo de operaciones se van a hacer, y el otro pues dice, pues vale, pero él no es un militar. Es decir, que de hecho, él cuenta, no sé si será verdad o no, que entre uno de sus regimientos, batallones, etcétera, de extranjeros, porque hay, no solo son rusos, hay también de otras nacionalidades en el grupo Wagner, tiene un antiguo general norteamericano. Quiero decir, retirado y que ahora está combatiendo del lado de los rusos. No sé si será verdad o no, pero lo han dicho. Es decir, el tipo es muy interesante porque hace grandes troleos. O sea, es como cuando, por ejemplo, eso fue muy divertido, cuando le dijo a Zelensky, mira, yo estoy ahora en un avión de combate y tal, no sé qué. Venimos de bombardear a los tuyos y tal. Te propongo una cosa. Tú
te montas mañana en un avión de combate, yo me monto en otro y vamos uno contra otro. Y el que gane, el que derriba al otro, se queda. Si ganas tú, te quedas con Bakhmut. Y si gano yo, me voy hasta el Dnieper. Bueno, pues esto, claro, plan desafío, ¿no? Déjate, así no muere nadie más. Venga, entre nosotros dos, en un avión contra otro avión, ¿no? Bueno, pues de estas hace muchas, ¿no? De troleos, ¿no? Y bueno, pero también dice verdades. Por ejemplo, una cosa que se ha podido comprobar, y eso sí que lo toma en serio, es que cuando anuncia tomas de un pueblo, de una ciudad, de una aldea, es verdad. Quiero decir, con pruebas, con tal, y muchas veces, pues la gente que tiene canales, especialmente en Telegram, que es donde más se trata esto, y que se precipita y dice, no, tal pueblo ya está tomado. Y ha salido él diciendo, no, no es verdad, no lo hemos tomado, es verdad que estamos, yo qué sé, tenemos a lo mejor la mitad del pueblo, pero no lo hemos tomado todavía. Es decir, que en eso, siempre que ha dicho algo, tanto si han tomado como si no, era verdad. Es decir, que él sabe combinar estas cosas. Y ahí hace una declaración, pues eso, también maneja muy bien el tema de la propaganda, es decir, el elevar al grupo Wagner y a Rusia en general y haciendo vídeos donde, bueno, fortalecen la posición de ellos, etcétera. Y como hace siempre, cuando conquista algo, pues aparece él con sus hombres, fíjate que está con la bandera rusa ahí en las manos, y detrás con la bandera del grupo Wagner, esa negra, con un cráneo y tal. Es decir, está vendiendo ahí la rendición. Es interesante, da las gracias a dos generales, a Surovikin y a otro, ahora mismo no me acuerdo, que son, digamos, que siempre han sido apoyados por Wagner. De hecho, él cuenta en una de sus entrevistas que la idea de crear en Bakhmut, lo que luego llamarían los propios ucranianos una picadora de carne, es decir, de tender una trampa en Bakhmut al ejército ucraniano, fue una cosa que hicieron a medias entre el general Surovikin, cuando estaba al mando de las fuerzas rusas en toda Ucrania, en la operación militar especial que llaman, pero que bueno, que es una guerra, pero bien. Y él. Es decir, la idea era básicamente atraer hacia Soledar y Bakhmut a las fuerzas ucranianas, no tanto con la intención de conquistar Bakhmut, que había perdido. Ahí lo tenemos, al general Surovikin, fácilmente distinguible, porque está más calvo que yo. Con lo cual, él es de las fuerzas aéreas, aerotransportadas y tal, es decir, no, de las fuerzas aéreas, con lo cual es especialista en todo el tema de bombardeos, con aviación, con misiles, etc. Bueno, a lo que voy. Hicieron esta operación que lo que se trataba no era tanto de tomar Bakhmut, que una vez que se pierde Kharkov, o lo que tenían de Kharkov, de la región de Kharkov, por parte de los rusos, Bakhmut es, bueno, una ciudad importante, pero no decisiva. Es decir, es una ciudad que desde el punto de vista táctico sí tiene importancia, pero desde el punto de vista estratégico no. Es decir, no se va a acabar la guerra, para que nos entendamos, por tomar Bakhmut, ni de lejos. Entonces, ellos consiguen atraer a las fuerzas ucranianas a esa batalla en la que son machacados. Y de hecho, ya entraremos en el tema, ya digo, no tienen prisa en tomarla, se toman todo el tiempo, porque no es el fin, no es el objetivo tomarla. El objetivo es destrozar al ejército ucraniano. Desde hace tiempo, aquí tenemos un mapa maravilloso, gracias a Ezequiel, que nos va a permitir ver la cosa. Desde hace tiempo, lo que tiene claro el ejército ruso y lo que están poniendo en práctica es, esto no se trata de conquistar territorio, no queremos complicar la vida, esto además, pues, desde el punto de vista logístico, cuanto más alargues las conquistas es más complicado, mejor estar relativamente cerca de la antigua frontera rusa y que nos vayan suministrando, y lo que vamos a intentar es, pues eso, tender trampas, atraer al ejército ucraniano a la lucha para machacarlo, aprovechando que tenemos una superioridad artillera enorme con respecto a los ucranianos, que podemos utilizar la aviación que ellos no tienen, por ejemplo, en ataques cercanos tácticos a las tropas ucranianas, y que además, pues eso, tenemos encima al grupo Wagner, que es fundamentalmente tropas de asalto. Es decir, que se dedican a eso, a tomar ciudades, pueblos, trincheras, etcétera. Y esto es lo que han estado haciendo y presumiblemente es lo que van a seguir haciendo.
Es decir, digamos que ellos están muy cómodos, han tenido todo el invierno y lo que llevamos de primavera para fortalecer, para fortificar toda una línea que va desde, bueno, desde toda la línea del frente, desde el norte, desde la zona de Kharkov hasta Gerson, y con diferentes líneas en profundidad, etcétera, de defensa, con trincheras, en fin, los dientes de dragón que llaman, que son para detener a los tanques, con todo tipo de búnkers, etcétera. Es decir, con lo cual, para dificultar una posible ofensiva ucraniana. Y aquí bueno, Bakhmut, cuando ya dice esto, Bakhmut está completamente controlada. Es impresionante ver las imágenes de Bakhmut porque ha quedado destrozada, pero destrozada para que recuerden, Bakhmut era una ciudad que antes de la guerra aproximadamente tenía unos 70.000 habitantes, para que se hagan un poco la idea. Además, las ciudades, digamos, soviéticas o de estilo soviético, como suelen ser todas estas ciudades pequeñas, medianas, tanto en Ucrania como en Rusia, como en otros sitios, son ciudades muy expandidas. A diferencia de las ciudades europeas, que estamos todos los edificios más concentrados, aquí no, aquí es muy típico ver los grandes edificios de pisos, de apartamentos, que forman una manzana, una cuadra enorme, con una zona central, digamos, de jardín o para aparcar coches y tal, enorme. Y luego muchas casas individuales, digamos, que serían como un chalet, como una casa de campo, con jardín y tal, con lo cual son ciudades muy extendidas en cuanto a superficie. Fernando, ¿podemos realizar una breve pausa para presentar un video Sí, claro. sobre la situación actual de Bakhmut? De manera que podamos presentar esto con cierta conexión a la cotidianeidad, ¿no? Lo que representa este enfrentamiento Sí. ahí, y después recomenzás inmediatamente tu Perfecto. reflexión. Estas imágenes tras la toma en exclusiva y de las tareas de limpieza, como las llaman en el vocabulario militar. Atención al grado de destrucción de esto, de la ciudad. Verdaderamente el infierno. Un panorama desolador. Tanques incluso, dejados tras de sí. Es impresionante. Es decir, y esto, fíjate, ahí Esparta. Эмоций очень много, да, когда bueno, уже esta официально alguna все взято на declaración de Кавказ. alguno de Ну los, и, конечно, я горд para вообще. nosotros, relativamente irrelevante, aquí un poco más. Estas imágenes del día de hoy, Sí, sí. o menos. Esta es la realidad de la guerra, detrás de las bravuconadas de los líderes y las discusiones sobre este arma o el otra. Esta es la cara verdadera de la guerra. Ahí parte del armamento encontrado, dejado tras de sí. Occidental, además. Naturalmente, por las Fuerzas Armadas ucranianas. USA, bueno. Eso alguna vez, Fernando, la casa de una familia, en ese parque deben haber correteado niños por ahí, ¿no? Sí, sí. Qué cosa. Ahí tenemos un dron para que la gente vea qué pequeños pueden ser los drones, incluso más pequeños. Es decir, el violín. Ahora lo explico. Esto, las tropas Wagner, las imágenes de las tropas Wagner, bueno, Ahora explico lo del violín. fuerte, ¿no? Sí. Primero hay que decir que Ezequiel, es decir, nos ha mostrado la ciudad destruida,
pero se podría mostrar, no digo que haya que mostrarlo, pero quiero decir que por desgracia tenemos miles y miles de imágenes de soldados muertos de ambos bandos. Verdaderamente terribles, o sea, que las ves, incluso a gente que podemos estar más acostumbrados a ver ese tipo de escenas, ¿no? Se te ponen los pelos de punta. Es decir, gente carbonizada, partida en dos. Hay un vídeo, por ejemplo, en el que se ve cómo está un dron de esos, como el que hemos visto pequeñito, pueden llevar una granada, la dejan caer y al que le pille se lo carga. Bueno, pues se ve, porque además tienen una cámara, están filmando, ve, o sea, el propio dron filma cómo suelta la granada, le cae a un soldado y le arranca un brazo y le vemos con el brazo arrancado. Quiero decir que no es ya el destroce material, el destroce humano es como no se ha visto bueno, desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Tremendo. Habría que decir que, bueno, por lo menos en Europa, es decir, porque es verdad que la guerra de Vietnam, por ejemplo, con 3 millones de muertos y otras guerras que se han ido alargando en el tiempo han sido muy duras, pero como era Europa, lo teníamos, este eurocentrismo que tenemos, lo teníamos como que, bueno, pues esto está por allí y tal, no pasa nada. Está muy lejos. Es importante ver, bueno, aquí estaban todos los hombres que hemos visto, son del grupo Wagner, que es el que ha saltado la ciudad. Es verdad que con la ayuda del ejército ruso, pero en los flancos, pero lo que es el asalto de la ciudad lo han llevado ellos. Y podría ser, estas imágenes las ponemos, le quitamos el color, las ponemos en blanco y negro, podrían ser de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, acá hay algunos elementos de armamento y tal nuevos, pero podrían ser perfectamente imágenes que vemos de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí viene la pregunta, y luego si acaso hablaremos más de ello, esto es lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Los dirigentes de la Unión Europea, no digamos ya los de la OTAN, que en el fondo son más o menos los mismos, es decir, son una misma comunidad con pequeñas variantes. Sí, nuestros jefes de gobierno, ahora que encima tenemos elecciones aquí, en España, ¿quieren esto para el resto de Europa? ¿Es esto lo que desean? Pues la respuesta parece que sí. Que esto es lo que quieren para el resto de Europa. Esto que hemos visto ahora, si seguimos en la línea, o si se sigue la línea que dicta Estados Unidos y en parte Gran Bretaña, de extender la guerra fuera de, sobre todo Gran Bretaña, de extender la guerra fuera de Ucrania, la situación en Moldavia ahora mismo es muy tensa, igual pasa en Serbia, quiero decir, hay un montón de sitios donde puedes provocar el estallido o que la cosa se alargue, o provocar a los rusos con cualquier tipo de cosa. Es decir, este va a ser el resultado. Esto que estamos viendo será Madrid, será Barcelona, será Sevilla, Valencia, París, Berlín. A esto nos llevan. O sea, esto no es una guerra más, digamos. Bueno, y podemos hacer la reflexión de, bueno, es que ha habido muchas guerras de toda la vida, a lo largo de la historia. Bueno, pues desgraciadamente, pues es una guerra más. No, esta guerra va a cambiar el destino del mundo. No solo por la guerra en sí, sino por lo que rodea la guerra, por la ruptura geopolítica en dos bloques, por la crisis económica internacional. Son muchos elementos, pero estamos en un periodo de cambio. Y los dirigentes europeos, los incompetentes, inútiles y analfabetos dirigentes europeos, como Borrell, que no sabe, primero confunde Belgrado con Belgorod y luego tiene que salir en medio de una conferencia de prensa, un ayudante y tal, a explicarle lo que está pasando en Belgorod, es decir, en Rusia, y este señor no es que sea yo qué sé, imaginemos, el comisario de Asuntos Culturales, no, este señor es el alto representante de la Unión Europea en asuntos exteriores y cooperación. Es decir, que tendría que estar informado al milímetro de lo que pasa en Europa. Pues no sabía que habían hecho una incursión los ruso-ucranianos, si quieren lo explicamos luego esto, en unos kilómetros traspasando la frontera y habían tomado 2 pequeños pueblos, enseguida fueron desplazados. No lo conocía y tuvo que llegar la asistente a contarle allí en medio de la rueda de prensa, que es un bochorno, es un espectáculo bochornoso de qué iba la historia. Es decir, claro, dices, estamos en manos de una gente incompetente, inútil y además radicalizada, fervorosamente antirrusa,
y que no sabe ni lo que está hablando ni lo que sucede. O sea, tienen un contacto con la realidad completamente perdido. Estos, si siguen gobernando, nos van a llevar lo que hemos visto. Yo recién recordaba Mm. con estas imágenes tan fuertes, Fernando, una escena de una película clásica de Chaplin, de Chaplin. ¿Recuerdan esa escena en la cual él aparece, si no recuerdo mal, aparece en un centro comercial cerrado con unos patines, patinando al borde de un abismo, ¿sí? En círculo. Y cada vez más cerca, en una pata. De alguna manera presenciamos una situación similar. Aparecemos patinando al borde de un abismo, coqueteando con esto, con un desarrollo, la eventualidad del desarrollo de esto, ya no solo en Ucrania, algo de por sí terrible, sino en el resto de Europa, con un grado de inconsciencia, de ignorancia también, pero por sobre todas las cosas de inconsciencia, verdaderamente preocupante. Antes de comenzar con el próximo tema. A propósito, Fernando, de Sí. situaciones así embarazosas, respecto a la toma de Bakhmut, Zelensky, eso lo presentábamos en la charla de el jueves pasado con Guillermo Laferriere. Por cierto, no lo desaprovechen porque él, con todo su conocimiento como coronel retirado respecto a cuestiones técnicas de la batalla, presentó algunas ideas muy interesantes, la charla por ahí en el canal. Bueno, en el momento posterior a este anuncio de Prigozhin, alguien en Hiroshima realizaba la pregunta, un periodista, a Zelensky, en ese momento reunido con Biden en el medio de un diálogo televisado de rosas para aquí, rosas para allá. Gracias, presidente Biden, gracias, presidente Zelensky, por la defensa de la democracia, bueno, y todas estas pavadas. De paso, Biden realizaba el anuncio de el futuro inicio del entrenamiento de pilotos para aviones F-16, y realizaba el anuncio de más ayuda. Y en eso apareció un periodista con la pregunta, señor Zelensky, Rusia conquistó Bakhmut, aparece en manos de los rusos. Lo presentamos con el video la vez pasada y él, desorientado, respondió, creo que no, pero Bakhmut está en nuestros corazones, una pavada así, ¿no? De alguna manera, tartamudeando, respondió eso. Pero bueno, estas personas aparecen al comando de nuestros destinos y bueno, está la posibilidad, también está la posibilidad, ese destino, el de la destrucción, aparece lamentablemente cada vez más cercano. Yo, Fernando, debo realizar una confesión. Cuando comenzábamos las charlas, nosotros realizábamos análisis muy similares, pero en cuanto a la proyección, al análisis prospectivo, vos desde el principio presentabas la posibilidad de una guerra total como algo inminente. Y yo ahí presentaba un matiz, para mí aparecía como una posibilidad, pero todavía parecía abierto un abanico de posibilidades mucho mayor. Cada vez más te estoy acompañando a vos en cuanto al análisis a futuro, ni siquiera a largo plazo, sino a mediano plazo, con la posibilidad de una guerra.